Bien, muchas gracias a todos por conectarse. Es un domingo especial, como cada domingo celebramos al Señor y venimos a entregarle todo lo mejor que nos ha permitido vivir en la semana. Eso para mí es el motivo más grande de poder adorar a Dios. No solamente es el hecho de pedir, sino venir a ofrecer nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que nos ha dado y darle la honra y la gloria. Bien, esta mañana tenemos un invitado muy especial. Él ha estado juntamente con su esposa Becky, ha estado en conferencias para matrimonios y es una bendición para nuestras vidas. Es un hombre, grande hombre de Dios, un pastor que Dios ha usado. En la Ciudad de México estuvo en la iglesia La Cosecha. Ahora está en Estados Unidos ministrando juntamente con su esposa, su familia y sus dos hijas. Y gracias a Dios por su vida, es un excelente amigo, gracias a Dios que es un excelente coaching también dentro del ministerio que lo hemos tomado en cuenta. Y bueno, quiero dejar este tiempo al pastor José Antonio Muñoz. Que Dios te bendiga y te use grandemente, mi hermano. Muchas gracias. Siempre digo, como que es mucho mole para tan poquito guajolote, pero le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ministrar la palabra. No hay nada que quisiéramos hacer y la verdad, nada más que quisiéramos hacer, excepto ministrar a través de la palabra del Señor. El día de hoy quisiera hablar acerca de varios temas, ¿verdad? Uno de ellos va a ser liderazgo, pero realmente antes de pensar en liderazgo, fíjense que estaba pensando lo siguiente. Cuando suele contarse que a Miguel Ángel le preguntaron acerca de cómo había conseguido esculpir la maravillosa estatua, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad, yo todavía no. Tengo el deseo de ir a Italia, a Florencia, y ver esto, la estatua del David. Entonces le preguntaron a él, ¿cómo es que tú concebiste en tu mente la idea de tener esta escultura solo de ese bloque de mármol? Y él dijo lo siguiente, las palabras las pueden leer ustedes ahí. David estaba dentro del bloque. Yo tan solo quité lo que le sobraba. Ese es un concepto muy importante acerca del liderazgo, hermanos. Nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo, no es que hacemos una convocatoria como cuando vamos a contratar a una persona a una posición dentro de nuestra empresa. Nosotros lo que hacemos es empezamos a observar qué hombres, en este caso está hablando a varones, pero esto no exenta a las mujeres que van a ocupar diferentes cargos dentro de la iglesia. Mujeres que van a llegar a ser líderes dentro de la iglesia para poder discipular a otras también de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos una persona que ya está en esa posición, que está cumpliendo con los requisitos, y de ahí entonces empezamos a preparar a estas personas para que lleguen a las posiciones de liderazgo que van a ser de bendición para la iglesia y de edificación para cada creyente. Al mismo tiempo que van a poder entonces ejercer los dones que el Señor les ha dado para la honra y la gloria de Él. De la misma manera, hay cosas que nos estorban. En este caso, es exceso de material, el mármol que está ahí en este bloque. Este artista concibe la idea y entonces empieza a través de su cincel y a través de otras herramientas quitar el excedente para que entonces quede la figura perfecta que él está buscando. Quiero que entiendan esto, que en cada uno de nosotros hay un líder y lo que está haciendo Dios a través de su palabra y a través de otros creyentes es ir quitando aquello que sobra para que podamos nosotros ser de utilidad para el Señor, honra y gloria para el Señor. Por lo mismo, entonces, el día de hoy estaremos hablando, el tema es similar, ¿verdad? Voy a hablarlo, lo voy a repetir después, pero quiero que pensamos que vamos a estar invirtiendo sabiamente en los líderes futuros. El día de ayer estábamos leyendo con los ancianos de nuestra iglesia, vamos a tener reconocimiento de ancianos nuevamente, y estamos leyendo un libro que se llama Discipulando, del hermano Mark Dever. Y este libro maneja el concepto de qué es discipulado.
Discipulado es ayudar a una persona a desarrollar las características que lo van a llevar a ser un líder dentro de la iglesia. Fíjese que entonces discipular no es nada más darles información, los primeros pasos de los navegantes o el ABC de la vida. Discipular es realmente ver a cada persona con la que tiene para ser líder dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto debería revolucionar la manera en que nosotros hacemos la iglesia y en la manera en que nosotros hacemos el discipulado. Dice la palabra de Dios, y antes de continuar, esta es solamente la introducción acerca de invirtiendo sabiamente en los líderes del futuro o en futuros líderes. Pero para eso vamos a necesitar la guía del Espíritu Santo. Vamos a necesitar que sea Él el que habla a nuestros corazones y que ponga convicción en nosotros. Número uno, para que Dios despierte en cada uno de nosotros el deseo de ser ese líder que Él desea que lleguemos a ser dentro de su iglesia, especialmente en la iglesia Amad, que aún va comenzando. Y si bien ya tenemos muchas cosas que están en lugar, de todas maneras es una iglesia naciente. Pero número dos, que podamos apoyar y no sentir celo por aquellos que llegan a ser los líderes antes de lo que nosotros seamos esos líderes, ¿no? Es importante apoyar, respaldar a los líderes que el Señor escoja y que surjan dentro de las filas de la iglesia para que nosotros entonces podamos, junto con la iglesia, seguir creciendo la honra y la gloria del Señor. Amado Padre, hoy estamos ante ti, este grupo de tus hijos, deseosos de hacer tu voluntad, reconociendo estas grandes cosas que tú nos dices en tu palabra. 4 ejemplos acerca de un maestro, acerca de un soldado, acerca de un atleta y de un agricultor. Padre, queremos enfocarnos en estas cosas para que sepamos cómo poder entrenar a aquellos que tú ya tienes en mente, cómo discipularles para que lleguen a ser líderes que adoran, caminan y trabajan para ti. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a enfocarnos en agradarte únicamente a ti, en la meta como lo hace el atleta y en la recompensa de la ganancia obtenida como lo hace el agricultor. Todo esto, Señor, para que tú levantes a los líderes dentro de la iglesia Amad, que te darán honra y gloria, que juntos podremos como familia, como una sola iglesia local, seguir tus pasos para ti, para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, la palabra nos dice lo siguiente, hermanos, aquí en 2 Timoteo, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Algo que ustedes ya saben, algo que ustedes ya saben es 2 Timoteo, ya les han dado el contexto histórico. Pablo está a 3 o 4 meses de dar su vida a la causa del Señor Jesucristo. Estamos leyendo la última carta, posiblemente la última carta que escribió el apóstol antes de arrodillarse en la Chapela di la Tria Fontana, la capilla de las 3 fuentes, y ser decapitado para la honra y la gloria del Señor. ¿Cómo es posible esto? ¿No tendría Dios más honra al dejar vivir a una persona como Pablo? La respuesta no la sabemos. Lo único que sabemos es lo que vemos en la palabra del Señor. Y él va a llegar al final y nos damos cuenta que el apóstol está en una precaria situación, está en la cárcel. En el capítulo 4, de hecho, solo nos vamos a adelantar un poco, aunque yo sé que después los hermanos van a dar un repaso a esto, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 en adelante. Cuando yo estaba estudiando en el seminario de Puebla, mis hermanos, en 1995, imagínense, mi esposa me escribió una ocasión, mi novia en ese tiempo, me escribió en ese tiempo este versículo: procura venir pronto a verme. Ahora, yo no sabía que era el versículo. Ella me escribió una carta, imagínense, yo estaba estudiando en Puebla, ella estaba en la Ciudad de México, y me escribía ya en varias ocasiones cartas en donde firmaba al final 2 Timoteo 4:9. No fue sino hasta la tercera,
tercera carta que yo abrí la Biblia y me di cuenta de lo que decía. Decía, procura venir pronto a verme. Pablo está solo, hermanos. Imagínense, este es el contexto, ¿verdad? Pablo está solo. Vea lo siguiente, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El apóstol está solo, hermanos, está encarcelado. Y parece mentira, pero dice, nada más Lucas está conmigo. O sea, Lucas escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y aquí parece que lo que está diciendo, nada más está Lucas. O sea, es bueno para escribir, pero no es bueno para platicar. No es alguien, no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor le estoy leyendo un poco más al contexto, pero es una de las situaciones. Él está solo, hermanos. Pero pide que venga Marcos, aquel que lo había abandonado, a él y a este Benjamín. Ahora, él está, a Bernabé. Ahora está diciendo, tráelo porque me es instrumento útil. Dice en el 13, cuando vengas trae el capote que dejé en Troas y en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ese apóstol no tiene frío, hermanos. El apóstol tiene frío. ¿Dónde están entonces esos que predican hoy el evangelio de la prosperidad para decir que un apóstol merece riqueza? Si aquí tenemos al apóstol que no tiene ni con qué cubrirse. Va a pasar 2 meses antes de que venga Timoteo y le pueda traer este capote que él necesita, esta carpa, ¿verdad? El capote, esa cobija, como le llamamos nosotros. Y los libros, no tienen ni siquiera con qué estudiar. Y los pergaminos, no tienen qué escribir. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, está solo, está en necesidad, tiene frío y está lleno de oposición porque a un Alejandro el calderero le ha causado muchos males. Ese es el contexto en el cual está escribiendo el apóstol Pablo antes de dar su vida por el Señor Jesucristo. Entonces se vuelve crucial lo que vamos a leer a continuación. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Y si me permiten, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El Señor bendiga su palabra porque lo que vamos a ver a continuación es crucial para todos nosotros. Número 1, dice que el discípulo debe esforzarse en la gracia. Yo recuerdo cuando estuvieron todo un año ahí en Torrefuerte, ¿verdad? Y el tema era esfuérzate en la gracia. Así que no voy a ahondar mucho en esto, porque ustedes saben de lo que está hablando. Es una aparente contradicción, pareciera un pleonasmo. ¿Cómo es posible que me voy a esforzar en la gracia del Señor? Hermanos, solo porque Dios nos salva no significa que ahora no viene un esfuerzo implícito. Solo porque Dios nos salva y yo no tuve que hacer nada para salvarme. Amén. Solo porque yo tuve que trabajar por esa salvación, no significa que ahora que tengo la salvación, no tengo que esforzarme dentro de aquella gracia que el Señor me ha dado, esa multiforme y hermosa gracia que Dios me ha dado. No solamente necesitamos gracia para el momento de salvación, necesitamos gracia cada momento, cada minuto, cada hora, cada día de todo el resto de nuestra existencia, hermanos. Y por eso nos está diciendo que debemos esforzarnos en la gracia. Pablo está solo, está frío, tiene frío. Y lo interesante es que de todas maneras ha estado predicándole a toda la guardia pretoriana. Él sigue esforzándose, hermanos, en medio de
la situación que está viviendo sigue esforzándose para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, porque sabe que eso es para lo que Dios lo ha puesto. Y ahora, ¿qué le recomienda a su hijo espiritual, a Timoteo? Tú, pues, hijo mío, hermanos, ¿no es eso hermoso? Porque aquí, si bien en la audiencia anterior, en la audiencia original, Pablo escribiéndole a Timoteo, pero transportándonos al día de hoy, es Dios como nuestro Padre, diciéndole a usted, a mí, tú pues, hijo mío. Podemos hacer ese brinco, ¿verdad? Podemos hacer ese brinco hermenéutico para saber que así como en ese tiempo, Dios salvoconducto de Pablo está motivando a su hijo Timoteo a que se esfuerce en la gracia, también nos está diciendo a nosotros, hijo mío, hija mía, esfuérzate en mi gracia. Ya tienes todo, ahora ponlo a trabajar. Número 1, el discípulo se esfuerza dentro de la gracia. No es una contradicción, es una condición y una continuidad, una continuación lógica. Dios te dio una salvación, ponla en práctica, ponla a trabajar, ponla en marcha para aquello que da honra y gloria para el Señor. No es distinto a lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. El 2:8 lo sabemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 10, hermanos, es el que va ligado a este versículo 1 que estamos leyendo. Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas, para que estuviéramos esforzándonos en esas obras, no para salvación, porque somos salvos. Entonces, la gracia en la que nos estamos esforzando no es para salvación, es porque somos salvos. Creo que eso ya ustedes lo han visto en muchas ocasiones. No es necesario que ahonde más en ello, pero es importante que lo recordemos. Cuando Pablo, el hermano Pablo, le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, quiere decir, continúa en la obra, porque necesitamos seguir trabajando para la honra y la gloria del Señor. Amén. Entonces, número 2, ahora le dice, en esta gracia que debes estarte esforzando, dice el 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso les decía lo del hermano Mark Dever acerca de su definición de líder, su definición de dedicado. Desarrollar, ayudar a la persona, un creyente, a desarrollar en él las características que lo van a llevar a ser un líder que adora y camina y trabaja para el Señor. Entonces es observar las características, ver cómo de la misma manera que Miguel Ángel empezó a quitar todo aquello que le sobraba a ese bloque de mármol para que saliera el daño. Así también nosotros necesitamos hacer esto. Dice, lo que has oído delante de mí, ante muchos testigos, esto encara a hombres fieles. Nosotros debemos buscar líderes en potencia, invirtiendo sabiamente en futuros líderes. Lo que has aprendido, ¿verdad? Y esto estamos hablando del líder 1 y el líder 2. Si ustedes vienen en la parte de atrás, estoy diciendo líder 1 y líder 2. ¿Por qué líder 1? Porque Pablo está diciéndole a Timoteo, líder 2, lo que tú escuchaste de mí, lo que tú aprendiste de mí, son los dos primeros líderes. Pero vamos a ver que en este versículo por lo menos se citan 4 niveles de liderazgo. Todos son líderes ya, y los otros 2 son líderes de potencia, ¿verdad? Pero hay 4 niveles aquí que el Señor nos está dando a través del hermano Pablo. Y por cierto, aun si pensáramos, ¿quién le enseñó a Pablo? Entonces tendríamos que añadir un nivel al de Pablo, ¿verdad? Pero propiamente hablando, en este versículo hay 4 niveles. El primero, lo que has aprendido de mí. ¿En presencia de quiénes?
de muchos testigos. Esto no fue algo a secreto, hermano. No fue algo que dijo, te voy a incluir en mi grupo selecto y solamente tú vas a tener acceso al conocimiento que yo te voy a dar. No, este fue conocimiento que Pablo le dio a toda la gente. De la misma manera, todos los creyentes somos expuestos al conocimiento de la palabra de Dios. Pero solo algunos son los que se atreven a tomar y a ser valientes y decir, yo voy a tomar los pasos necesarios de escuchar lo que se me ha enseñado para desarrollar en mí, que el Espíritu Santo vaya moldeando mi vida, moldeando mi corazón, moldeando mi manera de servir, para que entonces yo llegue a ser el líder que Dios espera que yo sea, o que Dios espera que usted sea. Número 1, lo que has oído de mí, lo que aprendiste de líder 1, ahora tú líder 2, esto que aprendiste de mí, enseña a otros. Aquí hay una metáfora interesante, hermanos, porque vamos a ver 4 metáforas o 4, por decirlo así, alegorías. Una alegoría es un símbolo que va a traer una enseñanza espiritual. Y en este caso es el símbolo del maestro, pero no solamente un símbolo, es una realidad. Pablo ha estado enseñándole a Timoteo y ahora Timoteo va a ser elevado a la posición de maestro para reproducir a los demás líderes. Creo que eso es claro, no tengo que ahondar más en ello. Entonces va a enseñar a los líderes en potencia. Este es el líder 3, pero el líder en potencia todavía no es líder. Pero en la mente de Dios, él ya lo ve como líder. Por eso está poniendo en la mente de Timoteo que invierta en estos futuros líderes desde ya. Vemos esto entonces. ¿Cómo es que Dios ha permitido que tanto Pablo aprenda? ¿De quién aprendió Pablo? De su propia voz, él lo dice en Hechos capítulo 20, vuelvo a repetir en Filipenses. Él aprendió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Pero aún antes de eso, seguramente Pablo aprendió de su papá. Y luego, cuando él se volvió discípulo del Señor Jesucristo, de acuerdo a la historia, nos damos cuenta que él estuvo por lo menos 10 años aprendiendo a los pies de los discípulos, de los apóstoles, antes de que él fuera enviado, ahora sí ya, para empezar las diferentes iglesias en sus diferentes viajes misioneros. Entonces, Pablo aprendió primero de otros y ahora él está enseñando lo que él aprendió a Timoteo para que Timoteo a su vez lo delegue a otros. Se puede ejemplificar por esto que vemos aquí, esta gráfica. Discipulado multiplicador. Es Pablo escogiendo a Timoteo a hombres fieles, la palabra antropón, ¿verdad? Si bien antropón aquí está hablando exclusivamente de varones, pero en un sentido un poco más amplio puede estar hablando de ser humano, aquella persona, de un creyente que se ha acercado al Señor, porque hoy en día, hermanos, yo creo que tenemos el 63% de la iglesia en México es constituido por el género femenino. El 63% de la iglesia es femenino. Quiere decir que la mayoría de la iglesia son mujeres. Mis hermanas las necesitamos para que cumplan con los roles específicos que el Señor les ha dado, que las mujeres enseñen a otras mujeres cómo desarrollar, ¿verdad?, todas las responsabilidades que van de acuerdo con una mujer espiritual. Entonces, hay muchas que ustedes pueden lograr dentro de la iglesia, pero propiamente Pablo está hablando acerca de los que van a ocupar el cargo de líderes, o sea, ancianos dentro de la iglesia. Aunque en lo particular no creo que exenta a las mujeres de preparar mujeres y que los mismos varones preparen a las mujeres para que cuando enseñen a las mujeres sea doctrinalmente excelente. Cuando enseñen a los jóvenes, cuando enseñen a los niños, mis hermanos, que ustedes, hermanas, enseñen algo que sea doctrinalmente puro para la honra y la gloria del Señor. Y tenemos la responsabilidad, tanto hombres como mujeres, de hacer esto. Pero antes de, no solamente del que quiere, no solamente del que lo desea,
hay requisitos. ¿Qué dice aquí el apóstol en el versículo 2? Lo que has oído delante de mí, en esta gráfica, a hombres fieles, ¿verdad? Y dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. 3 cosas muy importantes. Ven, vamos a intentar grabarnos esta página, esta gráfica. Pablo escoge a Timoteo, Timoteo escoge a otros hombres fieles que van a enseñar a otros. Ahí están las 4 escaleras, las 4 niveles de liderazgo que se promueven dentro de esto. Por cierto, nosotros en la iglesia, tanto en la cosecha como aquí en Redeemer, le llamamos a el discipulado 222. ¿Por qué? Porque es 2 Timoteo 2:2. Discipulado 2:2. Nosotros estamos enseñándole a otros que a su vez le van a enseñar a otros. Y esto puede ser, hermanos y hermanas, hombres discipulando hombres, mujeres discipulando mujeres, para la honra del Señor. Esto no tiene límites, hermanos, y de hecho, el único límite va a ser si alguno de nosotros decide, yo estoy demasiado ocupado para invertir mi vida en los siguientes líderes. Que Dios penetre en nuestra mente y penetre en nuestros corazones y nos muestre lo importante que es que nosotros invirtamos en la siguiente generación de líderes en potencia. La iglesia lleva 2000 años con este mismo patrón de liderazgo, este mismo patrón de discipulado multiplicador. Y Dios hoy lo vuelve a usted parte de este discipulado multiplicador. Dios, ahí fue donde no alcanza a ver, pero ahí sí ya ocupé el tema que me diste, mi hermano Robero, Pastor Robero, de líderes para un tiempo como este. Entonces, Dios no está nada más pensando líderes para el año 2025 o el año 2030. Dios está pensando para el año 2021. Están rodeados de coronavirus y de todas las implicaciones de no poder congregarnos en un lugar, de tener limitantes, no poder invitar a otras personas, pero aún en medio de este tiempo, Dios está esperando que sigamos invirtiendo en la siguiente generación de líderes en un tiempo como este. A Dios no se le salió de control, mis hermanos. Se le escapó. Ay, mira, qué lástima. Por ahí los chinos me inventaron un virus y ahora salió fuera de control. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos está tronando los dedos, hermano, pensando, ¿qué vamos a hacer? Él ya tiene su plan y su plan es la estrategia 222. ¿Cuál es esa estrategia? Líderes que ven a otras personas como líderes en potencia para que puedan discipular a otros líderes en potencia. La estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. La pregunta es si usted quiere ser parte de esa solución, si usted quiere ser parte de este programa que el Señor ha implementado por los últimos 2000 años y que usted tiene que crecer hasta ser un maestro para entonces entrenar a otros que entrenen a su vez a otros más. La pregunta es si usted va a aceptar el reto el día de hoy. No. Ese es el trabajo del pastor Robero y de su séquito. Ese no es mi trabajo. Hermano, ese es trabajo para usted. Dios lo responsabiliza hoy. Van a decir algunos, ay, qué bueno, voy a pagar el Zoom ahorita para no tener más responsabilidades. Puede pagar el Zoom, puede mudarse a... La responsabilidad sigue siendo suya, de acuerdo a lo que estamos leyendo el día de hoy. Buscando líderes en potencia. Lo que has aprendido, líder 1, ya lo vimos. Líder 2, enseña a otros líderes en potencia. Número 3, un líder de Dios para un tiempo como este. ¿Qué tipo de personas, seres humanos que tengan la característica? ¿Cuál es la primera característica? Que sepan hablar bien. Que sepan tener dominio de cámara y saber cambiar de posición y poder tener una inflexión y llevar a las masas a las lágrimas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Gente que pueda tener su doctorado en a quién le importa. O sea, ¿eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios?
Gente que ya haya tenido un... No, mis hermanos, dice lo siguiente. Hombres fieles. Dios busca en usted y en mí fidelidad. Dicho de otra manera, cuando usted dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Le dice sí a las oportunidades de servicio y le dice no al pecado. Es fiel en lo poco cuando se le delega algo muy sencillo dentro de la iglesia para que entonces usted pueda tener un cargo de mayor responsabilidad. Porque si usted es fiel en lo poco, no es el pastor Robero ni es Dios quien dice, en lo poco has sido fiel, sobre más o sobre mucho te pondré. Es Dios el que está observando nuestra fidelidad. Es Dios el que ve cuando nosotros preparamos una clase para los niños, qué tan fiel ha sido nuestra preparación. Cuando nosotros preparamos una clase para los jóvenes, qué tan fiel ha sido nuestra preparación. Cuando nosotros preparamos una clase para las mujeres, una clase para los varones, o simplemente cuando llegamos temprano para acomodar sillas o barrer, o para abrir el Zoom. En lo poco hemos sido fieles. ¿Qué dice el Señor? Busca a que sean hombres de carácter. Ahí viene un problema, ¿verdad? En México se nos dice que una persona de carácter es alguien gritón. En México se nos dice que una persona de carácter es una persona que es de convicciones muy firmes, o sea, necio, testarudo y terco. No, mis hermanos, la palabra carácter, de acuerdo a como lo entendemos en el griego y en el original, es alguien que demuestra las características del carácter de Dios. Alguien que es fiel, alguien que es honesto, alguien que es amoroso, alguien que es justo, alguien que hace lo correcto siempre. A veces utilizamos mal la palabra carácter como alguien corajudo o enojón. No, mis hermanos, carácter es demostrar las características divinas de nuestro Padre Celestial. Y eso es exactamente lo que estamos buscando, lo que está diciendo Dios a Pablo, que cuando Timoteo esté en esa búsqueda, lo primero que busque sea fidelidad. Amén. Primera parte, fidelidad. Hermano, entonces, hermana, cuando usted ve que otros hermanos están siendo elegidos para ciertas posiciones dentro de la iglesia, no piense, es que son los favoritos del pastor. Es que son los que le han de ayudar en otras cosas. No, es que son sus amigos y por eso, hermanos, esto no es nepotismo. Esto no es porque son familia del pastor. No. Esto es porque si has sido fiel, entonces claro que puedo contar contigo. ¿Quién lo dice? ¿Timoteo? Lo dice Timoteo porque lo dice Pablo, y lo dice Pablo porque lo dijo Dios. Si es fiel, puedes contar con él. Si es fiel, puedes contar con ella. Entonces, primera característica que nos dice, hombres fieles, un líder de Dios para un tiempo como este, el tema de hoy, primeramente son hombres que son fieles. Pero vean que dice aquí el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, no es solamente fiel en su carácter, su persona, en las características que desarrolla, sino también en la manera que maneja la palabra de Dios. Doctrinalmente astuto, doctrinalmente certero, porque de otra manera, o sea, podrá ser muy fiel, muy excelente en lo que hace y en la manera que lo hace, pero si todavía no tiene la doctrina correcta, si todavía no ha crecido en su conocimiento bíblico, entonces no lo pongas como líder. Es un neófito, nuevo en la fe. Deja que crezca, déjenlos que crezcan, para que entonces cuando vengan los momentos difíciles que va a describir más adelante, no se echen a correr. ¿Qué va a suceder con una persona que quizás será muy bueno, será muy fiel,
pero todavía no está preparado, no está listo. En el momento en que surjan los problemas, esa persona pudiera echarse a correr, dejar, abandonar el ministerio y posiblemente hasta abandonar la iglesia del Señor. Fidelidad se vuelve entonces la marca principal de qué es lo que vamos a buscar en el siguiente líder. Al mismo tiempo, ¿verdad? Hombres fieles, maestros capaces. Y aquí son dos palabras que vienen en esta parte. Hombres fieles que sean idóneos. Cuando habla de idóneos es que cumplan los requisitos. ¿Qué requisitos? Que sean amigos del pastor, que ofrenden mucho, que caigan bien a la gente, que midan 2 metros. O sea, eso es importante porque, ¿qué creen? Hubo una iglesia que a mí me rechazó porque era muy bajito, era muy calvo, en serio, muy bajito, muy calvo, y porque ya estaba un poco pasadito de peso. Lo digo en serio, hermanos. Esos son los requisitos de algunas. Ah, claro, y por cierto, tenía que ser mínimo maestría, preferiblemente doctorado. Hermanos, la maestría y el doctorado no te va a hacer un siervo de corazón. Es el Señor Jesucristo el que te vuelve un siervo de corazón. No es malo tener maestría, no es malo tener doctorado, si eso estimula el don que Dios ya te ha dado. Pero hermanos, hay hermanos que no tienen, ni siquiera han cursado por el seminario y tienen el don y ejercen el don de una manera servicial, hermosa y humilde para la honra y la gloria del Señor. Entonces, cuando aquí idóneo, es que haya cumplido con los requisitos que le dio Pablo a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ustedes ya lo han estado viendo, no tengo que repetir, pero entre ellos dice marido de una sola mujer, que sea intachable, irreprensible, que no le puedan señalar con el dedo, eso es lo que quiere decir irreprensible. Que nadie le pueda señalar, yo le conozco un trapito, yo le sé, y empiecen a sacar los trapitos al sol. La primer palabra es irreprensible, hermano, y de ahí se desprenden todos los demás. Marido de una sola mujer, y al final, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga su casa en orden, ese tipo de cosas que son esenciales. Cuando nosotros escogíamos a un líder, ¿sabe a quién íbamos a entrevistar? Antes que ir con la esposa, antes que ir con los hijos, íbamos a su lugar de trabajo y con los vecinos, el de la izquierda, el de la derecha, el de enfrente, para entrevistarlos antes de llegar con la esposa y los hijos. Porque si no tenía un buen testimonio con los de afuera, no lo queremos dentro de la iglesia como líder. Amén. Entonces, esos requisitos están ahí, y cuando nos está diciendo que sean líderes idóneos, son líderes que cumplen con los requisitos bíblicos. Número 2, requisitos bíblicos. Número 2, que conozcan la palabra de Dios. No quizá como un doctor, mejor que un doctor. ¿Por qué? Porque han estado invirtiendo su vida en leer sin tener que distraerse en leer otras cosas. Que conozcan la palabra de Dios para que cuando alguien les hace una pregunta puedan responder. La palabra de Dios dice y no la psicología dice. Lo cual, yo tengo un lugar muy especial por la psicología. A mí me ha ayudado mucho. Pero lo más importante, hermanos, no es si tienes la palabra de hombre que te va a ayudar. No, es si tienes la palabra de Dios que te va a ayudar a guiar a la iglesia en el camino correcto. Eso es lo importante. Número 3, es un hombre de oración, una mujer de oración. Porque se dan cuenta que en la lista de Timoteo, 1 Timoteo 3:1 en adelante, no menciona oración. ¿A qué se deberá? ¿A qué va implícito, hermanos? Va implícito. Un hombre, una mujer que quieren ser elevados a la posición de líderes dentro de la iglesia, deben ser hombres y mujeres de oración, que no tienen que estarle rogando para que vengan al lugar de oración, sino que se deleitan en estar a los pies del Señor. Se levantan en la mañana con la intención de buscar, bueno, en mi caso ya primero las gafas, primero los lentes, ¿verdad?
y luego buscar la palabra y luego arrodillarte delante del Señor. ¿Por qué? Porque vas a pasar tiempo con tu Padre Celestial. Entonces, cuando hablo de idóneos, son personas que cumplen los requisitos bíblicos, conocen la palabra de Dios y son hombres y mujeres de oración. ¿Por qué? Porque van a ser maestros capaces. Dice ahí en el versículo 2 todavía, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, aquí yo se los voy a dejar y luego me voy a echar a correr. Y le voy a dejar el problema al pastor. Nuestras iglesias bíblicas en México tienen la tradición de tener un pastor que sabe predicar. Y luego otros líderes que, si somos honestos, ahí la llevan. Y luego otros que no tienen nada que hacer en el púlpito, pero los ponemos porque decimos que son líderes. Pero luego, ¿qué pasa? Los hermanos llegan, y esto nos pasaba en la iglesia bíblica de Tlalpan y en la iglesia de la Cosecha, llegan y ven quién va a predicar y dicen, ay no, nosotros en la iglesia de Tlalpan teníamos enfrente un Sanborns. Entonces, dependiendo de la persona que predicaba, teníamos una tercera parte de la iglesia en el Sanborns, porque no querían escuchar ese predicador, y las otras 2 terceras partes estaban dentro de la iglesia. Eso fue antes de que yo fuera líder, ¿eh? Cuando yo era en mis tiempos de jovencito, ¿ok? Pero, ¿qué sucede, hermanos? Si vamos a poner a alguien en frente de la iglesia y tiene capacidad de crecer en su enseñanza, entonces primero entrenémoslos. Debemos entrenarlos primero. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el apóstol, no creo que él mienta, que esas personas deben de estar capacitadas para poder enseñar. Ahora hay algunos que solamente necesitan la capacitación y van a ser excelentes maestros. Pero hay otros hermanos que son líderes, que son hermanas, que tienen un corazón hermoso para el Señor, pero que Dios les ha dado otros dones, no el de enseñanza. Entonces, yo los dejo ahí, les dejo la bomba y me echo a correr para que ustedes determinen qué van a hacer con esa enseñanza, hermanos. Pero el pastor, el líder que va a enseñar, debe tener el don principal y debe ministrar a la iglesia y debe nutrir a la iglesia por medio del don que le ha dado. Y no solo él, sino los que son como él también, o ella en el caso de mujeres que van a entrenar a otras mujeres. Pero yo empiezo a pensar, hermanos, que el púlpito es para todos. El púlpito es para un grupo que ha sido dotado por Dios y capacitado por otros. Lo dejo a su consideración. Dios les bendiga. Continuamos a lo siguiente. Maestros capaces, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer estos maestros? Pues van a capacitar a otros creyentes que también a su vez van a capacitar a otros creyentes, ¿verdad? A su vez, en el caso de Juan, él discipuló a Orígenes. Orígenes discipuló a otros más y eventualmente llegamos hasta el día de hoy. Pablo discipuló a Timoteo, Timoteo discipuló a otros en Éfeso y a su vez hasta llegar al día de hoy. ¿A quién va a discipular usted? ¿A quién va a entrenar usted, mi hermano, mi hermana? Porque la iglesia no para hasta que Jesucristo venga. Y el método no ha cambiado. Alguien que discipula, Pablo discipula a Timoteo, Timoteo discipula a otros, que a su vez discipulen a otros, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Ahora nos va a cambiar la metáfora. Alguien, por favor, de repente me dice, pastor, ya cuando, así muy discretamente, ya estás demasiado lejos, ya te tardaste mucho, por favor, ahí me dices, porque yo me puedo seguir. La palabra dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cambia de la metáfora del maestro, ahora la metáfora del soldado. Y el soldado va a sufrir penalidades, es lo que nos dice. Nos viene aquí la metáfora del soldado, enfocado en agradar al rey. ¿De dónde sacamos esta conclusión?
enfocado en agradar al rey. Ve el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el fin del soldado? ¿Cuál es el objetivo del soldado? Agradar a aquel que lo tomó para que fuera soldado. En este caso, en el tiempo de Pablo, era el César. En nuestro caso, hay alguien que es más importante que el César. Su nombre es Abba, es nuestro Padre. Su nombre es Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Y Él nos escogió como soldados. ¿Para qué? De acuerdo al versículo 4. Para agradar al Rey de reyes y Señor de señores. No solamente a César, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero para esto, para que Él pueda enfocarse en agradar al Rey, tiene que sufrir por este llamado. Este llamado sufrido, ¿sabe por qué, hermanos? Versículo 3, sufre penalidades. Porque un soldado, ¿para qué fue escogido? ¿Para ir a dónde? A la guerra. El soldado va a ir a la guerra. Usted fue escogido por el Señor para ir a una guerra espiritual. Y si bien no quiero entrar aquí en detalles, simplemente, hermanos, el ser parte de este mundo nos invita a pelear en contra del mundo que constantemente nos está invitando a pecar, que constantemente nos está invitando a darle la espalda a la iglesia e ir detrás del pecado. Y por si fuera poco, estamos peleando con un enemigo que tiene todos los años de experiencia observando al ser humano, sabiendo qué botones apretar para tentarnos y que nosotros caigamos en esa tentación. Entonces, esto es una guerra sin misericordia. Por eso el soldado va a sufrir penalidades, va a recibir estos ataques, pero tiene que tener el objetivo ¿en qué? Agradar al rey. Ninguno que milita se enreda. Entonces, ¿qué sucede? Primeramente va a sufrir por el llamado, pero dos, no se enreda en lo mundano. Lea el versículo 4, dice lo siguiente. Ninguno que milita, o sea, alguien que pertenece a la milicia, al army le dirían acá, ninguno que pertenece a la milicia, ningún soldado, se enreda en los negocios de la vida. Obviamente, ¿verdad? Cuando un soldado está como parte del regimiento y van como pelotón hacia un lugar porque van a pelear, no tiene tiempo de decir, ay, permíteme, se me antojaron unos tacos, déjame ir a la esquina por unos tacos y luego regreso. O, ay, mira, mi esposa está a punto de dar a luz, tengo que regresarme con ella. No tiene tiempo para otra cosa excepto que desarrollar aquello para lo cual el rey lo ha escogido, ir a la guerra. No puede enredarse en las cosas del mundo, no puede enredarse en las cosas mundanas, hermano. Obviamente nosotros estamos enredados en cosas mundanas y no hay nada de malo. De hecho, si un líder no está cumpliendo con los requisitos de ser un buen esposo, no lo queremos como líder en la iglesia. Si no está cumpliendo con el requisito de ser un buen padre, no lo queremos como líder dentro de la iglesia. Si no está cumpliendo con los requisitos de tener su casa en orden, y eso incluye las finanzas de su casa, no lo queremos dentro de la iglesia, como líder, digo. Entonces, no estamos hablando de las cosas mundanas como algo rutinario, aquellas cosas normales que todo creyente debe estar involucrado. No, pero las cosas extra, el mundo, por decirlo así. Entonces, obviamente, cada vez van a ser menos las cosas en las que podemos involucrarnos, porque el líder tiene que escoger lo que le da honra y gloria a su Señor. No se alcanza a ver el tercero, pero el tercero es el mismo, que es el punto 3, enfocado en agradar al rey, porque eso es lo que dice el versículo 4, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No me agrado a mí mismo, muero a mí mismo.
con tal de que mi Rey y Señor se agrade de las cosas que yo hago. Por eso intento ser un buen esposo. Por eso intento ser un buen padre. Por eso intento ser un buen pastor para mi iglesia. Por eso intento ser un buen hijo para mi mamá que todavía está viva. Por eso intento ser un buen hermano en Cristo para aquellos que están a mi alrededor. Porque de esa manera, ¿qué? Versículo 4, agrado a mi Rey. Cambia ahora. Imagínense, ya hablamos de cómo el maestro, un maestro que debe estar que debe ser fiel, que debe estar capacitado para enseñar a otros. Un soldado que se enfoca en agradar a su rey. Ahora cambia a la metáfora del atleta. Un atleta que, aunque no lo crean, yo he corrido 2 veces medio maratón. La primera vez me fue tan mal que hasta 2 uñas del pie se me cayeron, hermanos, por no saber cómo correr. Ya para el segundo medio maratón ya tenía un poco de callo y experiencia. Entonces, algunos de ustedes, si me ven, dirían, no, este nunca fue atleta. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, ¿verdad? Solo porque hoy estamos corriendo la carrera, no significa que el día de mañana continuaremos en la carrera, hermano. Necesitamos seguir fieles. El día de hoy, hay muchos hermanos que fueron conmigo al seminario ahí en Puebla y que hoy en día tienen 5, 6 y 10 años sin ir a la iglesia del Señor. Empezaron muy bien su carrera. Iban muy bien, con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero cosas pasaron a lo largo de su vida que les impidieron tener los tenis puestos, el short puesto, todo listo para correr. Se ocuparon de demasiadas cosas y así como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojándonos de todo peso, ¿verdad? Son personas que eran atletas, pero que se empezaron en su mochila a meter demasiadas cosas, demasiado peso. Y ahora les impide correr de una manera legítima lo que Dios está esperando que hagan como atletas del Señor. Porque ¿qué dice la palabra aquí en el versículo 5? El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿en qué se debe enfocar? Si el soldado se enfocaba en agradar a su Señor, ahora el atleta se debe enfocar en la meta, en el fin de la carrera. Eso es en lo que debemos enfocarnos, dice el versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, sí se enfoca en la meta, pero también tiene que seguir las reglas. Ustedes se recuerdan, no voy a decir, pero ¿se acuerdan del candidato cuando Madrazo era candidato? Que corrió una carrera en Alemania. ¿Y qué pasó? Los primeros X cantidad de kilómetros lo ven corriendo y sacándose la foto. Y luego desaparece. Y luego milagrosamente aparece dentro de la carrera, como 2 kilómetros antes lo bajan de un carro y sigue corriendo. O sea, para vergüenza de él, gracias a Dios que no se volvió nuestro presidente, porque qué vergüenza hubiera sido. Pero no solamente para vergüenza de él, para vergüenza nacional. Fue puesto en evidencia en todo el mundo. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que haya creyentes que creen que haciendo trampa van a poder llegar a ser líderes del calibre de Timoteo, del calibre de Pablo, del calibre de Bernabé, del calibre de todos los demás? ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que cuando les delegamos la responsabilidad a una persona, tú eres líder, los estamos relacionando con el mismo nivel que aquellos hombres que dieron su vida por el Señor Jesucristo? Entonces, Dios no merece menos que eso. Y espero no haberles tronado las bocinas de sus si no, ahí me mandan el recibo, por favor, para reemplazarle las bocinas de sus computadoras, lo siento. Pero, hermanos, esa es la pasión que debemos tener. No estamos eligiendo a cualquier persona, lo estamos eligiendo para una posición que llevó a Pablo a perder la cabeza por Cristo, literalmente.
Entonces, cuando escogemos a alguien, lo vamos a buscar a la misma fila, el mismo nivel que Timoteo y que Pablo. Entonces, pregúntese lo siguiente, hermano: ¿estoy listo para llegar a la misma estatura que esos grandes hombres de Dios? Y yo espero que sintamos ese peso, porque, hermanos, aún yo decirlo ahorita mismo, yo les puedo decir que me siento así de pequeñito. De por sí soy chaparro, pero me siento así de pequeñito delante del Señor al pensar: oh Señor, ¿tú crees que yo puedo estar a la altura de ellos? Me da escozor, hermanos, pensar eso. Pero Dios quiere eso para usted y quiere eso para mí. Entonces vale la pena, como un maratonista, como un atleta, vale la pena correr, pero de una manera legítima, no como madrazo. De una manera legítima. Hermanos, en los últimos 10 meses, por toda la situación de coronavirus, ha habido 6 pastores que yo conozco que estuvieron militando conmigo tanto en México como aquí en Estados Unidos, que han caído en pornografía, demasiado tiempo en sus manos. ¿Y qué ha hecho eso? Los ha exentado, los ha descalificado de estar ahora en las filas del Señor como líderes. Siguen asistiendo a la iglesia ahora, pero ya no como líderes, porque fueron descalificados. No podemos permitir en nuestras vidas nada que nos descalifique de la posición que tenemos, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, por eso, el atleta ahora se va a esforzar, el maestro se va a esforzar en prepararse para educar bien a la siguiente generación. El soldado se va a enfocar en agradar al rey, el atleta se va a enfocar en la meta corriendo legítimamente. Y para eso tenemos que leer lo que dice el versículo 21. Vayamos aquí mismo al versículo 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso lo dice aquí mismo en el 21. De hecho, quiero que leamos desde el versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero es una cosa grande, no solamente hay utensilios, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Entonces, ¿el contexto cuál es? Versículo 19. Apartarse de la iniquidad. Cuando nos apartamos de la iniquidad y nos limpiamos de la iniquidad, como dice el versículo 21, si se limpia de estas cosas, como la iniquidad, entonces seremos útiles en las manos de un Dios hermoso que quiere usarnos. ¿Sabe? Esa es la gracia. La gracia es esa, el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en mi gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de mi pecado, a pesar de mis fallas, a pesar de mi pobreza como líder, Dios quiere usarme. Y lo mismo se puede decir de usted. A pesar de todas aquellas fallas que usted y yo tengamos, Dios quiere utilizarnos. ¿Pero qué dice? Esfuérzate en mi gracia. Entonces el atleta tiene que seguir las reglas corriendo legítimamente, abandonando aquellas cosas que estorban. Si yo llegara con una mochila aquí bien cargada ya, mis tenis, y mi short y mi playera, pero llevo con una mochila que llevo adentro mi lunch y agua y refresco y todo lo demás, no voy a poder correr la carrera libremente. Tengo que despojarme de todo aquello que me estorba para poder correr la carrera, o si no, yo ser descalificado o no terminar la carrera. No se ve el último punto aquí, pero ¿qué dice al final en el versículo 5? A la mitad. Si alguno lucha como atleta, no es coronado.
Ok, ¿qué va a recibir aquella persona que lucha como atleta y que lucha legítimamente? Va a recibir la recompensa. Nosotros somos mucho más generosos que los griegos, porque cuando se corre en algún maratón o en las Olimpiadas hay 3 medallas. Pero ¿cuántas medallas había en el tiempo de los griegos? Ni una medalla. ¿Qué había? Una coronita de laureles. O sea, y era nada más para el primer lugar, ¿eh? El segundo lugar le llamaban el primer perdedor. Era solamente para el primer lugar. Y aún únicamente eso, hermano, se le ponía aquí, ¿verdad? Le daban una toga, porque corrían desnudos, ¿verdad? Le daban una toga, porque se iba a presentar delante del gobernador o del César, y le ponían una corona. ¿Sabe qué hacía después esa persona cuando llegaba delante del César o del gobernador? Se arrodillaba delante de César, se quitaba la corona y la aventaba a los pies del César. Por cierto, paréntesis, esto va gratis, va extra. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a presentarnos en el futuro delante del Señor y lleguemos con la corona y Él nos dé las coronas y nos las pongamos encima, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gracia, cuando nos dé esas coronas, si es que nos las da a algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué van a ser esas coronas? Para arrodillarnos delante de Él y decirle, Señor, fue por ti. Señor, fue para ti. Y qué triste llegar delante del Señor. Vamos a empezar a cantar con manos vacías. Vengo a ti. No, hermanos, no. Llegar con manos vacías al cielo es una vergüenza. Cuando Jesús Adrián Romero nos entregó esa canción con manos vacías, quiere decir que así llegamos a los pies del Señor, sin nada que ofrecerle. Pero al llegar al cielo, más nos vale traer unas coronas para poder decir, lo hicimos por ti. Entonces el atleta corre legítimamente y va a recibir ¿qué? Recompensa. Va a recibir esa recompensa. Dios quiere que usted reciba más recompensas, más que la vida eterna. Hay gente bien humilde, cristianos bien humildes que dicen, yo me conformo con la salvación. Ay, pues qué lindo, pero Dios quiere que usted se conforme con más. Dios quiere que tenga las coronas y que trabaje y se esfuerce en la gracia del Señor para obtener dichas coronas, para la honra y la gloria del Señor. Y no creo que sean las coronas como la que dice atrás en el equipo del América, ¿verdad? No creo que sea ese tipo de coronas. Creo que algunos van a obtener únicamente ese tipo de coronas de este lado del cielo. Y en el cielo esperemos obtener algo de valor eterno para nuestro Dios. Finalmente, el agricultor. Dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. De hecho, la palabra aquí trabajar habla de arduo trabajo. Me regalaron a mí una plantita, una Nochebuena aquí en Estados Unidos. Yo bien contento porque yo viví en Xochimilco y pues de ahí vienen las Nochebuenas en todo el mundo, ¿eh? De ahí surgen, es endémico de Xochimilco. Y me la regalaron, mi hermano, ya todos se les murieron, a todos los del staff de la iglesia se les murieron Nochebuenas. La mía está a punto de morir, pero todavía está viva. Tiene un poquito por aquí, por allá. Y es arduo trabajo, hermanos. Todos los días hablarle a la plantita, echarle agüita, que le echara lo que quedaba del gabazo del café y se lo he puesto para que se nutra la plantita. Hermanos, es arduo trabajo. Es difícil ser un agricultor. Pero ¿qué dice aquí? El agricultor va a trabajar arduamente, se enfoca en el fruto, trabaja arduamente, 6a, y va a trabajar por fruto abundante. Ese es el enfoque. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí?
Líderes, hermanos, los líderes del día de hoy, los líderes que se necesitan para el día de hoy, líder de Dios, como nos dijeron el día de hoy, ¿verdad? El líder de Dios es uno que es un maestro en potencia que va a enseñar a otros. Es uno que es un soldado que milita para agradar a su rey. Es uno que es un atleta que corre legítimamente para recibir su recompensa. Y es un agricultor que trabaja arduamente para recibir el fruto de su esfuerzo. ¿Qué nos dice entonces el Señor el día de hoy para terminar? Hacemos una pregunta normalmente: ¿dónde está tu Timoteo? ¿Dónde está tu Timoteo? Hablando de, si este versículo, en el versículo 2 nos dice que debemos estarnos enfocando en la siguiente generación de líderes, usted ahí por eso en la línea que usted ve en la pantalla, ¿dónde está tu Timoteo? Creo que usted piense en una persona que usted va a orar al Señor para que le muestre y le empiece anote ahí su nombre, porque usted lo va a empezar a discipular. Ahora, si no, ponga un signo de interrogación y diga: Señor, dame una persona a la que yo voy a estar entrenando para que sea un discípulo que adora, camina y trabaja para ti. Alguien que te sigue de todo su corazón y toda su voluntad. Por cierto, no te olvides de tu Pablo. Toda la gente debe tener un Timoteo o varios Timoteos, como en mi caso, pero debemos también tener un Pablo. Alguien que constantemente está nutriéndonos, alguien que constantemente está ayudándonos a seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Muchos empiezan a dar y dar y dar y dar a otros y terminan secos. ¿Por qué? Terminan quemados espiritualmente porque dejaron de recibir. Y mis hermanos, yo entiendo que tenemos la palabra de Dios, pero estoy hablando más allá de la palabra. Estoy hablando de una persona que es amigo, que es confidente, alguien que es también un disciplinador y discipulador de mi persona. Lo necesitamos. Así, ¿dónde está tu Timoteo? Pero no te olvides de tu Pablo. Necesitamos buscar un Pablo, una Paula, ¿verdad, hermanas? Busquemos agradar solamente al Rey. Es bien fácil, hermanos, cuando empieza la iglesia, hay muchísimas cosas que hacer constantemente. Y es fácil empezar en esta ruta, sobre todo si son de 5 años para abajo. Los primeros 5 años son los más difíciles. Después del 5.º año son los años imposibles. No es fácil, hermano. Ninguna etapa de la iglesia es fácil. Pero especialmente al inicio, hermanos, es cuando necesitamos más la presencia del Señor. Es cuando necesitamos de todo corazón estar conectados a Él, porque sabes, bien fácil empezar a servir en vez de servir a la audiencia de uno. Hermano, cuando usted predica, cuando usted enseña a la audiencia de uno. ¿Qué quiero decir? Lo hacemos para Él. Es la audiencia de uno. Todos los demás es un plus. Pero nosotros debemos trabajar para la audiencia de uno. Cuando ministramos a los niños, no estamos ministrando a los niños, estamos agradeciéndole la audiencia de uno y pensando en agradarlo a Él solamente. Cuando estamos con las mujeres, cuando estamos trabajando con los hombres, cuando estamos haciendo nuestro servicio dominical, lo hacemos para la audiencia de uno. Para la única audiencia que vale la pena, que es nuestro Dios. Lo hacemos para los hermanos porque los amamos. Pero a veces el ministerio puede ser bastante ingrato. Por eso lo hacemos para el Señor. Busquemos agradarle solo al Rey. Corramos legítimamente, limpiémonos de contaminación. ¿Hay algún pecado, hay algún área en tu vida que necesitas entregarle al Señor? Entrégala hoy para que no te descalifique en el futuro. Entrégala hoy para que no te descalifique en el futuro. Y vergonzoso como para madrazo. Corramos legítimamente
para que no seamos como aquellos pastores que han dejado el ministerio porque han caído en inmoralidad sexual. Corramos legítimamente para agradar a la audiencia de uno, limpiándonos de contaminación. Finalmente, trabajemos arduamente. Y la línea está ahí. ¿En qué va a servir usted? La pregunta es, ¿en qué vas a servir? Si ya está sirviendo, perfecto. No se dé por vencido, siga adelante. Que el Señor le multiplique. Pero normalmente, ¿sabe qué pasa, hermano, que ya está sirviendo? El Señor dio una parábola de varios, donde a uno le entrega una moneda o un talento, a otro le entrega 2 talentos y a otro le entrega 5 talentos. El que entrega 5 talentos trabaja fuerte y le entrega otros 5 más, le da 10. El que le entregó 2 talentos, trabaja fuertemente, le entregó 2 y le entrega otros 2 más. Pero el que le había entregado uno solo, ¿qué hace? Lo entierra. Eso es lo que quisiera que hicieran con todos los que tienen el don espiritual del chisme. Me encantaría que lo enterraran también y se olvidaran de él. Los que tienen también el don de la crítica, el don espiritual de la crítica o de las recomendaciones. Mire, entiérrelo. Haga lo mismo que ese talento, se lo recomiendo. Vamos a ser felices. Sin embargo, ¿qué hace esta persona? Lo entierra. Y cuando viene lo entrega y dice, sabía que eras un hombre difícil de agradar y eres inclemente porque recoges donde no sembraste. ¡Wow! Eres injusto. No conocía a su rey. ¿Qué hace? Aléjate de mí, maldito, nunca te conocí. Aléjate de mí, siervo malo y negligente. ¿Pero qué hace? Le quita a ese el talento. ¿Y a quién se lo da? Al que ya estaba trabajando, al que tenía 10. Hermano, si usted está ministrando, posiblemente tiene lugar para ministrar un poco más. Si usted no, es que deje de quejarse, porque el Señor pudiera darle más responsabilidades. Eso viene en esa parábola. Pero aquel que no está trabajando todavía en algo, ore al Señor y dígale, Señor, muéstrame en qué puedo trabajar arduamente. Y esa línea, escriba ahí, Señor, ¿en qué quieres que yo ministre? Para la honra y la gloria de mi Señor. Hoy la iglesia Amad necesita líderes espirituales, hombres y mujeres de Dios que trabajen para su honra y su gloria, porque hoy son tiempos difíciles y Dios lo está capacitando a usted para capacitar a otros. Amado Señor, estamos ante ti agradecidos por la vida que nos das y por las oportunidades que nos das de ministrar en diferentes partes de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes también a orar por aquellos que ya lo están haciendo, por el pastor y por los otros líderes, por las esposas de ellos, Señor, por aquellos que están ministrando en alguna capacidad. Tú ayúdales para que en el momento que las cosas son difíciles, no entreguen las cosas y huyan, sino que se entreguen a ti, oh Padre. Gracias por este tiempo. Bendice, tú permite que las personas, que mis hermanos que escucharon hoy, puedan escuchar algo que ministre a sus vidas y por lo menos en una cosa, cambiar lo que estamos haciendo para que podamos ser siervos y siervas mejores para tu honra y tu gloria. Y danos, te pedimos, a ese Timoteo que tanto anhelamos para enseñarle lo que nosotros ya sabemos y a su vez ellos lleguen a enseñar a otros y así sucesivamente. Trae a nosotros personas que cumplen con esas características de fidelidad para tu honra y ayúdanos a nosotros a ser fieles de la misma manera en el nombre de Jesús. Amén.